Hoy, 25 de marzo, la Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación a María. Siendo una fiesta importante de la Iglesia, les voy a comentar el texto evangélico que la celebra y que es el de Lucas 1, 26 al 38. Se los leo. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Y cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. La fiesta de hoy recuerda el momento en que el ángel Gabriel le anuncia a María que va a ser la madre de Jesús. Esta fiesta se celebra 9 meses antes de la Navidad, los 9 meses que estuvo Jesús en el seno de María, y celebra el inicio del cumplimiento de todas las promesas de Dios. La promesa de que nos abrirá de nuevo las puertas de los cielos, y la promesa de que viviremos para siempre junto a Él en la felicidad eterna. Se le llama la Anunciación porque Dios, por medio del ángel, le anuncia a María que será la madre de Jesús. Esta es también la ocasión en donde la Iglesia celebra la encarnación del Hijo. Nosotros creemos que Dios es uno solo, pero conocerlo sobrepasa la capacidad limitada de la razón humana. Solo sabemos que es, a la vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entender cómo es esto posible va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Lo que nuestra fe nos enseña es que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Y a este acto de hacerse hombre se le llama encarnación. Encarnarse quiere decir que Dios toma carne, que asume la humanidad, que elige nacer y vivir con todas las limitaciones de los hombres y aparecer en su porte como hombre. Según San Pablo, en Gálatas 4:4-5, esto tuvo lugar al llegar la plenitud de los tiempos, el momento del cumplimiento. En ese momento envió Dios al mundo a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios en sus insondables designios decide hacerse hombre en Jesús, es decir, elige dejar su condición divina a bajarse y reducirse de creador a criatura para devolvernos a todos la posibilidad de vivir para siempre. Y como dice Pablo, para que recibiésemos la condición de hijos de Dios. La encarnación es ciertamente un misterio, es incomprensible a la razón humana. Pues ¿cómo puede ser posible que Dios, el creador del universo, decidiese hacerse criatura? ¿Cómo puede ser posible que Él, siendo todopoderoso, decidiese encarnarse en un niño frágil y dependiente? ¿Cómo puede ser posible que Él, que lo sabe todo, decidiese nacer y aprender de cero todo lo que supo Jesús? ¿Y cómo puede ser posible que Él, que es inmortal, decidiese pasar por la muerte? Esto solo se puede entender con los ojos de la fe, y solo es explicable a la luz del amor que Dios nos tiene. ¿Cómo nos tendrá que querer? Que no solo fue capaz de hacerse hombre para que nosotros nos hagamos como dioses, sino además eligió morir para que tengamos vida. Pues este incomprensible misterio
nos lo narra Lucas en el Evangelio de hoy con una sencillez admirable. Nadie podría imaginar, ni siquiera los de su tiempo, que en esa experiencia de María, una experiencia que pasó desapercibida a los ojos de los de su entorno, y en la total discreción, Dios estaba asumiendo la condición de hombre y cambiando la historia de la humanidad. Veamos pues el texto en donde se nos revela el modo como Dios procede a fin de cumplir lo que promete. Dice el texto que a los 6 meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. La anunciación tuvo lugar 6 meses después de que Isabel, la anciana pariente de María, quedase encinta de quien será Juan el Bautista. Y dice el texto que Dios envió al ángel Gabriel. Ángel solo significa mensajero, aquel que lleva un encargo. Y Gabriel significa hombre de Dios, varón de Dios, fuerza de Dios. Lo que Lucas aquí nos dice es que Dios expresa su voluntad por medio de un mensajero encargado de transmitirla. Y se trata aquí de un mensaje que Dios envía con fuerza y poder a través de uno de los suyos, un varón de Dios. Y lo envía a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas habla de ciudad, pero los estudios arqueológicos han demostrado que Nazaret en ese tiempo era un pequeño y casi desconocido pueblito de Galilea. Una aldea pobre, de pastores, compuesta de pocas familias o clanes familiares que sin duda se conocían muy bien, enclavado en las colinas de Galilea y lejos de los caminos principales. Bueno, pues Dios envió su mensajero, dice el texto, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. 2 veces nos dice el texto que María era virgen, pero estaba desposada, es decir, ya comprometida en matrimonio a José. Los desposorios eran una ceremonia previa al matrimonio en donde la pareja se comprometía a unirse en matrimonio, y mientras llegaba el día, los futuros esposos vivían con sus familias. El texto subraya que José era de la casa de David, es decir, era un descendiente, uno de los miles descendientes que seguramente tuvo el rey David. Pero se trata de un dato importante, pues según las Escrituras, el Mesías sería un descendiente de David. Jesús será descendiente de David, pero no por sangre, sino porque José lo consideró su propio hijo, algo que la ley aceptaba, y de esta manera José lo incluyó en la línea de David. De esta manera Lucas nos prepara el escenario para poder demostrarnos más adelante que Jesús es el Mesías esperado. Además, el texto nos dice que la Virgen se llamaba María. María fue el nombre de la hermana de Moisés, el que liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y hace 2000 años, María era un nombre popular y muy común entre las mujeres de Israel. Solo como referencia, las 3 mujeres que estuvieron al pie de la cruz se llamaban María, las 3 Marías. De esta manera, el Evangelio nos enseña que Dios elige a una mujer del pueblo, una campesina entre otras muchas. Pero, como veremos, esta María era muy especial. Con frecuencia Dios elige lo que solemos descartar, pues Él no se fija en las apariencias, en los apellidos, sino que se fija en el corazón. El mensajero saluda a María diciéndole: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Con este saludo el ángel indica que ha llegado el momento esperado por todo el pueblo, la venida del Mesías. Un momento ansiosamente deseado y soñado por siglos, y ahora el ángel anuncia que ya está aquí. ¿Y por qué? Porque alégrate era un saludo mesiánico, era un saludo de los últimos tiempos, un saludo que señala ese júbilo profundo y ese gozo indescriptible reservado para los tiempos del Mesías. Pues en tiempos del Mesías el pueblo sufriente se alegrará profundamente con esta buena noticia. Pues cuando llegue, los ciegos verán, los mudos hablarán, los cojos andarán y los muertos resucitarán, y será una alegría universal. Y luego le dice: «Llena de gracia, el Señor está contigo». Estas palabras indican la plenitud de la presencia de Dios en María. Dios conoce el corazón de María y la encontró digna de él.
La Iglesia también ha visto en estas palabras la Inmaculada Concepción de María, es decir, la afirmación de que María nació preservada de esa tendencia egoísta que todos tenemos, preservada de esa fuerza de gravedad que nos inclina al mal y que la teología llama pecado original. Bueno, pues la Iglesia ha considerado que al decirle a María llena de gracia, el ángel está anunciando que ella ha sido preservada del pecado original. Y si nosotros afirmamos que Jesús es Dios, el vientre en el que estuvo debió estar limpio de todo pecado, es decir, inmaculado, sin pecado original. Pero María se turbó por estas palabras, pues se trataba de un saludo mesiánico, reservado para los últimos tiempos, para los tiempos de la victoria definitiva de Dios. Probablemente pensó que era un saludo demasiado grande para ella, que se consideraba una sencilla campesina de Galilea, y dice el texto que discurría qué significaría aquel saludo. Entonces Gabriel le dijo: no temas, María, pues siempre la presencia de Dios quita el temor, trae paz y consuela. E inmediatamente le dice: has encontrado gracia delante de Dios. María debió ser una jovencita inocente, de intención recta, pura, encantadora, enamorada de Dios, cuya voluntad la ponía por encima de todo, y por eso Dios la consideró digna de ser la madre de su Hijo. Y entonces, por medio del ángel, Dios se lo propone. Dios nunca nos impone su voluntad, Él nos la propone y espera que nosotros la aceptemos, si queremos. Pues nos ha creado libres y respeta la libertad que nos ha dado. Y si no queremos, buscará otras alternativas, pero nunca nos obligará a nada. Aquí le preguntará a María si quiere ser la madre de su Hijo y va a esperar su respuesta. De hecho, el ángel nos irá hasta que ella se la dé. Y le dice: vas a concebir y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Estás dispuesta a hacerlo? ¿Aceptas? ¿Estás de acuerdo? Además, por medio del nombre le anuncia su voluntad de salvarnos a todos, pues el nombre Jesús significa Dios salva, y esta es la misión de Jesús, el deseo de Dios de que todos vivamos y seamos felices. A través del ángel, Lucas nos da más información acerca de Jesús y nos adelanta quién será el niño que nacerá. Y en este apretado texto la enseñanza de Lucas es que este niño es Dios, es el Mesías y es Rey. El ángel espera la respuesta de María, pues Dios quiere saber si ella acepta o no ser la madre de Jesús. María se podía negar, y esto era comprensible porque a las adúlteras se las mataba a pedradas. Dios nunca le hubiese impuesto su voluntad, pues siempre respeta la libertad que nos ha dado. Pero ella no se niega, solo busca saber cómo sería, pues le dice: no conozco varón. En la Biblia, el verbo conocer indica también tener relaciones sexuales. Por tanto, si era virgen y no conoce varón, ¿cómo podría tener un hijo? Y la respuesta del ángel fue que de eso no se preocupe, que es un asunto de Dios que él verá. Lo que a Dios le interesa saber es si ella acepta o no ser la madre de su hijo. Y para darle seguridad, le adelanta que la concepción será obra del Espíritu Santo. Dios mismo intervendrá. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. El niño será Dios. Y para confirmarle que Dios puede hacerlo porque es Dios, el mensajero le da la noticia a María acerca de su parienta Isabel. Y le anuncia que la anciana y estéril Isabel está encinta y que ella tiene 6 meses de embarazo. Por tanto, si Dios puede hacer que una anciana estéril quede encinta, entonces también podrá hacer que una virgen quede encinta, pues ninguna cosa es imposible para Él. Y entonces María tomó la decisión, se arriesgó y se confió completamente a la voluntad de Dios, diciendo: soy la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que has dicho. Y entonces el ángel se fue. Y gracias al sí de María fue posible que el Hijo se haga hombre y nazca Jesús. Ante esta escena que nos relata la profunda experiencia espiritual que tuvo María, los invito a ver cómo ella se puso totalmente en manos de Dios y colaboró con sus deseos, confiando plenamente en Él. Y reflexionar en que si queremos que Él reine y que el mundo sea mejor, deberíamos colaborar con Él eligiéndolo siempre y confiando en Él. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere,
a pesar de lo riesgoso que podría ser elegir vivir a la luz de la verdad y de la justicia, pidámosle su ayuda para arriesgarnos a elegirlo, ponernos en sus manos y confiar en que su voluntad es lo mejor para todos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.